Es realmente un honor muy grande encontrarme en este espacio sagrado para mí. Exactamente corresponde a la casa habitación que ocupara Gabriela Mistral desde el año 1903, cuando llega acá a la compañía. Y estamos en el segundo piso, en la pequeña salita que ella, tanto ella como su madre, ocupaban de dormitorio. Entonces estamos haciendo esta grabación desde el dormitorio de la niña Gabriela, 14 años, con su madre, doña Peta, ¿cierto?, cuando llegan acá a la compañía el año 1903 para asumir Gabriela como maestra de la escuela de la compañía. Siempre la gente me consulta por qué me interesé en conocer la vida, la obra de Gabriela Mistral. Y eso fue por una ignorancia, podríamos decirlo. Cuando me encontraba en España haciendo mi doctorado, me preguntaron un día que si yo podía dar una conferencia sobre Gabriela Mistral como chileno, digamos. Estamos hablando de 1982. En esa época, en ese momento, Gabriela Mistral no había existido para mí en la enseñanza básica, no existió en la enseñanza media y tampoco existió en mi enseñanza universitaria en la Católica de Valparaíso y en la Universidad Técnica de Santiago. Por lo tanto, con mucha vergüenza, pero con mucha honradez, les dije que no me sentía capaz de hacer una conferencia sobre alguien que yo desconocía. Y en ese momento me propuse saber de Gabriela, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué esta señora que yo la desconocía, por qué era requerida en el extranjero? Y a mí, como estudiante, no me la habían mostrado. Cuando volví a Chile, postulé acá a La Serena y una de las razones fue precisamente la cercanía con el Valle del Elqui, que yo ya sabía que era el lugar donde Gabriela había nacido, y suponía que la Universidad de La Serena tendría un amplio stock, un amplio bagaje de material, documentos, archivos acerca de Gabriela Mistral. Lamentablemente no había nada, no tenía más que una edición de Desolación, me acuerdo que había, algunos recortes, alguna cosa así, y no había más. Entonces tuve la suerte, sí, de toparme con un profesor que lamentablemente ya ha fallecido, don Mario Caroca Lazo. Y él era un entusiasta mistraliano, vicuñense, y fue, creo yo, con quien tuve las primeras conversaciones acerca de esta señora. Y un segundo elemento fue que por aquella época, estamos hablando de 1986, venía a la ciudad, venía a la universidad, don Roque Esteban Escarpa. Él venía una vez a la semana, o una vez cada 2 semanas, algo así, dictaba unos seminarios. Y ahí tuve contacto con él, pudimos tener grandes conversaciones con Mario, con don Roque, y ahí me fui convenciendo de la necesidad de conocer y de saber más de Gabriela Mistral. Y con ello entonces surge, ya estábamos a 1987, y el 89 se iban a cumplir 100 años del nacimiento de Gabriela. Entonces tomamos la decisión de organizar el primer Congreso Internacional sobre la vida y la obra de Gabriela Mistral. Invitados de los 5 continentes, ¿cierto? Marruecos, Japón, España, Francia, Alemania, Argentina, de todos los continentes se hicieron presentes en ese lugar. Y nuestro presidente honorario de ese congreso fue don Roque Esteban Escarpa.
Y ahí yo creo que bajo el influjo de todo eso, se me ocurre pensar un día qué va a pasar al día siguiente de ese congreso. No va a quedar nada, solo el recuerdo y a lo mejor la edición de las actas. Y le presenté al rector de entonces, el último rector delegado que tuvimos, un proyecto para crear un centro regional de literatura. Obviamente Gabriela Mistral iba a estar allí, de las grandes figuras, pero también Isabel Peralta, Carlos Mondaca, Viñat, ¿cierto? Y nunca se me ocurrió preguntarle al rector ¿por qué me dijo que no? Pero redondamente no. Y la respuesta que me dio me dejó helado. Gabriela Mistral o nada. Entonces me devolví a mi oficina, guardé mi archivo de literatura regional y le di forma al Centro Mistraliano, ¿cierto? Que es hasta la fecha, ¿cierto? El lugar que acoge todo lo que tiene que ver con Gabriela Mistral en la Universidad de La Serena, y que por lo mismo también a esta casa le puse Casa Mistral, ¿no? Un poco para retomar esta antigua tradición serenense de la Casa Piñera, la Casa Chadwick, la Casa Carmona, y ahí incorporamos una nueva casa como era la Casa Mistral. En aquella época, para el año 89, no me atreví a presentar una ponencia sobre Gabriela Mistral. Solo me correspondió hacer el cierre del Congreso, pero ya tenía material suficiente, estaba rastreando cosas y creo que 2 o 3 años después ya salió mi primer libro acerca de la crónica de la muerte de Gabriela Mistral, ¿no? Y ahí ya tenía invitaciones para ir a distintos colegios, a congresos internacionales, ya me sentía empoderado, me sentía con fuerza suficiente como para responder preguntas, ¿verdad? Debatir con colegas, y más o menos yo diría que desde el año 1986 es que comienza mi aprendizaje, mi estudio de Gabriela Mistral, de la mano de este amigo, como le digo, colega, Mario Caroca Lazo, don Roque Esteban Escarpa, y después se fueron sumando Gastón von der Busch, Jaime Quesada, que hasta la fecha, ¿no? Somos amigos, ¿cómo se llama? Saavedra, se me olvidó el nombre, Luis Vargas Saavedra también, pues, ¿no? Y así el mundo mistraliano amplio que conocemos. Gabriela se crió en Coquimbo, comenzó su tarea de escritora en Coquimbo, comenzó su obra intelectual en Coquimbo. Ya esos primeros escritos nos hablan del niño desnudo, nos habla del sentir social, nos habla del valor de la educación, la defensa de la mujer educada, ¿no? Pide educación para la mujer, ¿no? Un país jamás va a alcanzar el desarrollo mientras tenga en la ignorancia a la mitad de su población.
Claro, solo los hombres se educaban, las mujeres no. ¿No? A eso se refiere. Ya aparece la crítica hacia la Iglesia Católica. De hecho, todos los libros, todos los periódicos en donde ella escribe, ¿cierto? Ideas, Penumbra, Coquimbo, La Voz de Elqui, ¿cierto? La Constitución de Uruguay, todos son periódicos no católicos, todos radicales, masones, ¿cierto? Una línea muy cercana de ella a la masonería. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando ella comienza a publicar y comienza a plantear todas estas cosas, la gente lo mira con asombro, ¿no? Pero no se dan cuenta de la enorme capacidad que ella tenía para poder establecer todas estas cosas. Y no tiene 21 años todavía, está en Coquimbo, ¿ya? Se enamora por primera vez acá, Alfredo Videla, ¿no? Bueno, agreguémosle Romelio para que no se me enoje nadie, muy en segunda fila, pero ya, está, ¿ya? Entonces, de aquí a Santiago se va una mujer, se va una escritora, se va una intelectual y se va una maestra, ¿ya? A cambio de eso, Gabriela entrega Coquimbo al mundo. Chile se hace conocido en el mundo cultural, literario, gracias a Gabriela. Como ella misma lo dice, ¿cierto? Mi paiguano, ¿cierto? Mi Rivadavia, mi Pisco Elqui, que ella llamaba La Unión, ¿cierto? Ella los iba nombrando, mi Valle de Elqui los iba nombrando, y la gente entonces tomaba noción, sabía que existía todos estos lugares porque lo leía en la obra de Gabriela Mistral. ¿Y cuántos extranjeros han venido a Chile por la obra de Gabriela Mistral, a conocer la vida de Gabriela Mistral?